Le damos la bienvenida y abrimos los micrófonos, doctor, eh, para dar inicio a esta sesión. Sí, muchas gracias. Gracias al equipazo de Vanguardia Educativa y del Centro Intercultural de mi amigo Ricardo Reyes también. Me da mucho gusto verlos reunidos y que estemos en esta línea de ayudar a los maestros, de tratar de que muchas personas logren su objetivo de tener una plaza algunos, de tener un ascenso otros, de lograr un incentivo económico otros más, en una legítima aspiración y en un parteaguas que tiene actualmente el sistema educativo, con lo nuevo que se viene, con este UCICAM en su último año, ¿sí? Entonces, yo voy a tratar de compartirles una experiencia así muy global, muy contextualizada para que la temática que vamos a abordar, que es la de los principios filosóficos, éticos y legales en la nueva escuela mexicana, pues le entendamos, pero desde un contexto, para saber cómo poder abordarlo, cómo poder profundizar y sobre todo, cómo hacer frente a las reglas de un sistema que nos pone como ciertas características, pero que les quiero confiar pues de que históricamente hay una constante entre las personas que salen exitosas en los procesos y tiene que ver con aprender las reglas del sistema, saber por cómo jugarle al sistema, ¿sí? Y si ustedes se fijan, quienes en su momento lograron niveles interesantes de carrera magisterial, es porque le entendimos, me cuento entre ellos. Yo llegué hasta el último nivel de carrera magisterial, hasta el nivel E, y le entendimos a las reglas del sistema y participábamos año con año, guardábamos la calificación más alta y cuando llegaba el momento de la antigüedad, pues la hacías valer y ya estabas en el siguiente nivel. Luego, cuando llegó ya el servicio profesional docente, pues entendimos también de qué se trataba, aprendimos cuáles eran las reglas del sistema y aprendimos a argumentar prácticas, argumentar planeaciones, a enfrentar un examen, que ese ha sido como una constante y pues estamos sobresaliendo. Cuando se cambia UCICAM, pues hay que aprender las reglas de UCICAM y estar vigentes también en este momento, ¿no? Así que si viene un organismo nuevo, pues se va a tratar de lo mismo, de aprender las reglas, de saber que hay constantes y que hay cosas que van a ser siempre válidas, ¿no? Como parte de ese contexto que quiero yo compartirles, pues está un hecho, un acontecimiento que a mí me tocó ser testigo privilegiado de eso que ocurrió en su tiempo, exactamente perdón, en el año 2010. Yo en el año 2010 dejé mi plaza de maestro, ¿sí? Y me trasladé a la Ciudad de México. Y estaba, han de recordar ustedes, estaba el preámbulo ya del Plan de Estudios 2011 que se discutió tuvo un esquema muy interesante, pues se implementó, por ejemplo, el enfoque competencial primero en preescolar, en el famoso PET 2004. Luego se quiso implementar en secundaria en el 2006 y se abordó en preescolar 2004, secundaria 2006 y luego empezó en primaria, pero de una manera muy rara en primero y en sexto, en segundo y en quinto, y luego tercero y cuarto, así como un sándwich, ¿sí? Y ya cuando venía la etapa de generalización, dijeron en el 2009, 2010, borrón y cuenta nueva. Ahora viene el plan de estudios 2011, ¿sí? A través de la articulación curricular, ¿no? Bueno, lo menciono porque justamente en ese año yo dejé el grupo y me fui a la Ciudad de México cuando empezaban así los grandes anuncios. Era presidente de la República Felipe Calderón y el secretario de Educación era el maestro Lujambio, Alonso Lujambio. Bueno, en ese momento había una coyuntura histórica a nivel internacional porque el secretario general de la OCDE, ¿sí? Organismo al que pertenece México desde la época de Salinas de Gortari, había un mexicano y ese mexicano era José Ángel Gurría, el secretario general de la OCDE
era un mexicano que había sido secretario de Hacienda en tiempo de Cedillo, ¿sí? Pero bueno, ¿por qué lo menciono? Porque el gobierno de Calderón le pidió a la OCDE un estudio de qué se necesitaba para mejorar la calidad de la educación de las escuelas en México. ¿Por qué lo menciono, maestros? Porque si estamos aquí reunidos en este momento, estudiando, buscando superarnos, es porque justamente de esas recomendaciones que la OCDE le hizo a México, es que estemos haciendo esto, que los maestros se evalúen, que las plazas se obtengan por concurso, que los ascensos correspondan a las personas que demuestren tener preparación, tener experiencia, tener buenas prácticas. O sea, si estamos en esto, es justamente a partir de ese anuncio. Por eso lo traigo a colación, por eso lo menciono. La OCDE, y sin que esto nos lleve tiempo, porque es muy corto el tiempo que tenemos, le dijo a México lo siguiente en estos acuerdos. Le dijo, a ver, primero, definamos lo que es la enseñanza eficaz. Vamos a atraer a los mejores maestros, a fortalecer la formación inicial, a mejorar la selección de maestros, a abrir las plazas a concurso, a tener periodos de inducción y de prueba, a mejorar el desarrollo profesional, etcétera, etcétera. ¿Sí? Les voy a compartir la presentación para que los lean esas recomendaciones con calma, si es que no las han leído. Pero esto fue lo que la OCDE le recomendó a México y que México lo está cumpliendo a la fecha al pie de la letra, ¿sí? Nada más que esto que surgió de un estudio muy interesante de que duró 2 años, tenía una buena fundamentación, tiene una buena fundamentación, tiene un sustento muy interesante, pero tuvo una pésima implementación, ¿sí? Es decir, se laceró a los docentes, se les hizo sentir que estaba en riesgo su plaza y demás, y por eso, pues hubo las reacciones en su momento, 2014, 2015, 2016, hasta que llegamos al 2018, cuando el nuevo gobierno que empezó en 2018 dijo, no vamos a dejar ni una coma ni un punto de la mal llamada reforma educativa. Pero analicemos con detenimiento, maestras, maestros, ¿qué ha cambiado del 2014 que empezaron las evaluaciones docentes 10 años después al 2024? ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado que antes las evaluaciones eran obligatorias. Hoy las evaluaciones son voluntarias. Le entra a admisión, a promoción vertical, horizontal, el que quiere. A nadie se le obliga. Si están ustedes con la intención de participar, nadie está obligado. Y ese, bueno, ya es un avance. El que quiere participa. Segundo cambio. Se eliminó la amenaza del despido. Ya nadie siente que su plaza está en riesgo. Te sientes de repente como que no es justo lo que te pagan, que el descuento es mucho y demás, pero tu plaza está segura. Eso es algo que ha cambiado, ¿sí? Hay cosas a favor, dicen aquí en el chat, y otras en contra. Pues sí, sí, como todo, ¿no? Eh, pero bueno, independientemente, maestros, maestras, hay una constante, hay una realidad actualmente. Se siguen aplicando las recomendaciones de la OCDE. Y entonces uno se pregunta, a ver, ¿cómo que no iba a quedar ni un punto, ni una coma? ¿Sí? Hay comas, puntos, negritas, cursivas, hay mucho de lo que había en aquella que se le llamaba mal llamada reforma, sigue existiendo. ¿Saben por qué? Por una razón. México sigue perteneciendo a la OCDE. México no se ha salido de la OCDE. Y mientras pertenezca a la OCDE, pues tiene que apechugar, tiene que acatar las recomendaciones de la OCDE. Entonces, si estamos pensando que el nuevo organismo que va a sustituir a la UCICAN va a cambiar diametralmente esto totalmente, pues no nos hagamos ilusiones falsas, porque mientras México siga perteneciendo a la OCDE, estas recomendaciones siguen vigentes, va a seguir la evaluación, va a seguir la selección, obviamente, va a tratar de ser un poquito más humana, más cercana, digamos, más acercada a la práctica. Vayan, pero va a haber elementos que van a ser de validez siempre. Los posgrados son unos, maestrías, doctorados van a valer siempre. Vayan poniendo el ojo en las publicaciones de artículos o de libros.
porque el ISBR va a tener también algo de valor, ¿sí? Y el examen no va a desaparecer tampoco. En algunos países, lo que se hace es mandar como un video que muestre tu práctica, ¿sí? Es probable que por ese lado va, aunque lo óptimo sería que observaran las prácticas, que hubiera una evaluación en el aula, en las prácticas, en las escuelas, ¿sí? Eso sería lo óptimo, pero eso cuesta mucho dinero y tal vez no haya capacidad del sistema educativo para poder implementarlo, ¿sí? Entonces, es una de las cuestiones que va cambiando. Bueno, entonces, todo esto que le estoy comentando es importante por el tema que vamos a abordar para poder saber, bueno, por qué es importante tomar en consideración este punto de los aspectos filosóficos, éticos y legales. Si ustedes analizan qué se evalúa, por ejemplo, en los diferentes procesos, vamos a encontrar, por ejemplo, que en promoción vertical evalúan en promoción vertical la formación profesional, si tengas especialidades, maestrías o doctorados. Evalúan la antigüedad, cuántos años tiene el servicio, cuántos puntos te dan. Evalúan experiencia en áreas de marginación, reconocimiento del buen desempeño, ¿sí? Etcétera, ¿no? En promoción horizontal evalúan estudios de posgrado, antigüedad, ¿sí? Cursos extracurriculares. Y hay un examen también en admisión que tenga formación docente pedagógica, el promedio de la carrera, cursos extracurriculares, etcétera, etcétera. Bueno, pero independientemente de esos factores que están evaluando, hay una constante. Si tú te preguntas, de esos factores que te van a evaluar, ¿cuál es el único factor decisivo? El que tú dices, puedo hacer algo ahí. Con la antigüedad, no. Con el grado académico, no. O sea, difícilmente en este año, en este momento, puedes cambiar el grado académico. No, si entraste a concursar con maestría, pues vas a participar con maestría. Si entraste a concursar con doctorado, pues con doctorado, ¿no? La antigüedad, pues no la vas a cambiar tampoco. Los cursos que hiciste a estas alturas, pues ya no vas a tener oportunidad de hacer más cursos, ya es lo que tienes de horas. ¿Cuál es el único factor decisivo? Pues otra vez, maestros, el factor decisivo en cualquier proceso se llama apreciación de conocimientos y aptitudes. Es decir, es un examen compuesto por reactivos de opción múltiple en donde evalúan tus dominios conceptuales de los diferentes documentos que tienes que estar consultando, ¿sí? Y en ese examen compuesto por reactivos de opción múltiple, pues te vas a encontrar con planteamientos en formas de pregunta o afirmación, en donde tú vas a elegir, aquí dice 3, 4, 5 opciones, no, los últimos exámenes han sido de 3 opciones nada más. Sí, una sola respuesta correcta, los demás son distractores. Bueno, eh, los tipos de reactivos que normalmente se encuentran son de respuesta directa, son multireactivos, pero hay diferentes formatos de reactivos que también en la guía de estudios te van a dar a conocer, basados en la taxonomía de Bloom todavía, que tiene una estructura que ya la conocemos muy bien, ¿sí? Y que en las guías te dicen cuáles son los formatos, cuántos reactivos van a venir, de qué tipo, te ponen algunos ejemplos. Bueno, ¿de dónde salen los reactivos? Es el punto al que quiero llegar. Los reactivos salen, en primer lugar, de un perfil profesional que tú debes conocer muy bien. Y ese perfil profesional está compuesto por 4 dominios, está compuesto por alrededor de 13 criterios y un número variable de indicadores según la función que cada quien desempeña. Entonces, ojo con este punto, y aquí hago un paréntesis porque de aquí sale el tema que vamos a abordar. En los 4 dominios de cualquier función educativa, de docentes, directivos, supervisores, ATPs, hay un primer dominio que dice, palabras más, palabras menos, realiza su trabajo apegado a los principios filosóficos, éticos y legales de la nueva escuela mexicana. Es decir, seas maestro, seas director,
sea supervisor, sea subdirector, ATP, coordinador, lo que sea. El primer dominio dice que realices tu trabajo apegado a los principios filosóficos, éticos, legales de la nueva escuela mexicana. Así tal cual. ¿Sí? Obviamente, si tú lees el perfil docente porque eres docente, va a decir, ¿qué busca la nueva escuela mexicana? Una maestra o un maestro que realice su trabajo apegado a los principios filosóficos, éticos y legales. Si eres director, va a decir un director o directora que haga su función, su gestión, apegado a los principios filosóficos, éticos y legales de la nueva escuela mexicana. ¿Sí? Es decir, eso dice el primer dominio. Entonces, es obligación de cualquier figura educativa, ¿sí? Conocer y aplicar los principios filosóficos, éticos y legales. ¿En dónde están? Los principios filosóficos, éticos y legales están en el artículo 3º constitucional, están en la Ley General de Educación, están en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, están inclusive en la ley de la carrera de maestras y maestros, ¿sí? En los protocolos de actuación, ¿sí? Que debes hacerlo apegado a la ética, a los principios legales, a la legalidad. Y acuérdese que hay una máxima jurídica que dice, el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento, ¿sí? Entonces, por eso es importante conocerlo. Ahora, algunos de nosotros realizamos esta preparación, este estudio, como si fueran documentos que hay que leer para responder un examen, pero perdemos de vista que realmente el conocerlos tiene que ver con la vida diaria. Inclusive no te van a preguntar qué dice el artículo 3º, qué dice la Ley General de Educación, no te van a preguntar eso. Si te van a poner ejemplos de la vida práctica donde tú debes demostrar que los conoces y por lo tanto los aplicas. Y vas a demostrarlo simplemente a través de leer un caso, una situación, en donde entre las opciones viene una opción correcta de la correcta actuación de una persona que realiza su trabajo apegado a los principios filosóficos, éticos y legales. Lo óptimo sería que si te van a evaluar si tu trabajo está pegado a los principios filosóficos, éticos y legales, que alguien te observara y tomara nota. El día de hoy el maestro hizo esto, el director hizo esto, ¿sí? Y eso que hizo está pegado, no está pegado a los principios. Pero imagínense que eso sea posible en el sistema educativo. No hay manera, no hay manera. Por eso te lo preguntan, te evalúan de manera indirecta, a través de casos, a través de situaciones, ¿sí? Verosímiles que suceden en la vida cotidiana, para que a partir de tu respuesta se llegue a la conclusión, si tú, tomando en consideración lo que respondes, pues serás una persona que sí conoce, y al conocerlo, pues potencialmente eres una persona que sí realiza su trabajo apegado a los principios filosóficos, éticos y legales, ¿no? El año pasado, yo estaba trabajando con una escuela normal rural en Chiapas, en Mactumaxá, y estábamos analizando esta temática justamente, y llegamos al punto de los protocolos de actuación. Y estamos viendo qué se tiene que hacer ante diferentes situaciones de emergencia, pegados a la legalidad, a los derechos humanos, a los derechos de niñas, niños, adolescentes, ¿no? Y algo muy recurrente, por ejemplo, es qué hacer ante ciertas situaciones de peligros, balaceras, ante armas dentro del salón de clases. Pues estamos viendo el asunto de las armas, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer? Y bueno, el protocolo, en resumidas cuentas, dice que habrá que primero resguardar a los alumnos para alejarlos del peligro, ¿sí? Luego, en la medida de lo posible, tratar de desarmar al agresor sin poner en riesgo la persona que está realizando eso a través de una mediación. Si no es posible, bueno, pues tratar de alejarlo, y posteriormente, bueno, viene llamar a las autoridades y a informar a la autoridad de mediante superior para que luego se informe a las autoridades, y luego, si es un alumno, llamar a los padres de familia. ¿No? Es como todo un protocolo. Bueno, obviamente se ve esto pensando en que va a haber algún reactivo en donde se plantee un caso similar a este, para saber cómo va a ser la actuación de la persona, ¿sí? Y así lo asumíamos. Bueno, terminamos la sesión porque trabajo yo con ellos los fines de semana. Me regresé a casa el domingo, y el martes recibí una llamada
con clave helada de Chiapas. Era un alumno que estaba tomando mi curso y me dice, maestro, exactamente lo que vimos el fin de semana me acaba de pasar. Sí, dígame si lo que hice estuvo bien. Le digo, platícame, ¿cómo estuvo lo que hiciste? ¿Con qué fue lo que pasó? Y me dice, se acercó un alumno y me dijo que un compañerito de él traía una navaja y que la traía porque otro compañero lo estaba molestando mucho y que si lo seguía molestando, la iba a usar, agrediendo pues a este chico que a la vez lo agredía o lo molestaba, ¿no? Entonces el maestro recibe la denuncia de un alumno y dice, a ver, chicos, sálganse todos, sí, espérenme aquí afuera, nada más se queda Manuelito, ¿sí? Se queda Manuel en el salón de clases. Dice él, yo puse un escritorio en medio de los dos, la mesa, y él estaba del otro lado, yo de este lado, y le dije, Manuel, entrégame la navaja que traes. ¿Cuál navaja, maestro? Sí, traes una navaja, ¿sí? Entrégamela, por favor, ¿sí? Déjala en la mesa. ¿Sí? Total que a base del interrogatorio el chiquillo sacó la navaja, la dejó en la mesa, el maestro, bueno, el practicante, pues es un practicante, la tomó, ¿sí? Ya cuando estaba ya fuera de peligro, se llevó al niño a la dirección, informó al director, el director a su vez informó a los maestros, perdón, a los dos papás, ¿sí? Ya los papás fueron y bueno, tomaron cartas y luego los alumnos regresaron al salón y ya bueno, todo estuvo aparentemente bajo control. Eso dice el protocolo, ¿sí? Pero la verdad es que la realidad siempre se supera, ¿sí? Lo que sucedió después y que no aparece en los protocolos y que no esté en ningún guión es que los demás papás se amotinaron pidiendo la expulsión del chiquillo que traía la navaja, ¿sí? Porque lo consideraban un peligro para la escuela y para sus hijos. Y aquello se tornó un problema mucho más grave que inclusive el incidente de traer una navaja que eventualmente la podría usar o no, ¿sí? Eso se puso mucho más complicado. Bueno, la realidad siempre supera a cualquier lineamiento, cualquier idealidad que luego nos hacemos, a veces que hasta romantizamos ese asunto. El punto es que con ese hecho, pues, la reflexión que hicimos después era que no se trata de estudiar esto que vamos a estudiar simplemente para pasar un examen, no. Hay que pensar y hay que proyectar cómo esto que dice el artículo tercero, la ley de educación, las leyes, los derechos humanos, etcétera, son factibles de ocurrir en la vida cotidiana y que es un insumo que vamos a utilizar cotidianamente en el trabajo que hacemos normalmente en el salón de clases o a la escuela, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues habrá que conocer, o sea, que hay un perfil profesional y ese perfil profesional que está compuesto por 4 dominios, pues uno de esos dominios, el dominio número 1, es el que dice que habrá que hacer tu trabajo apegado a los principios filosóficos, éticos y legales. Ahora, de los criterios sobre todo sale una bibliografía. Es decir, cuando tú te preguntas, ¿y dónde están los principios filosóficos, éticos y legales de la nueva escuela mexicana? El dominio 1 me dice que debo realizar mi trabajo apegado a los principios filosóficos, éticos y legales de la nueva escuela mexicana. ¿Y dónde están esos principios? Están en el artículo tercero, en la Ley General de Educación, en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces, eso me da origen a una bibliografía, ¿sí? Ahora, esa bibliografía que vamos recopilando, eh, partiendo de preguntarnos, ¿y dónde está? O que me dicen, que los alumnos se tomen en cuenta los intereses y el desarrollo de los alumnos, me dice un indicador del perfil. Y tú te preguntas, ¿y dónde están? ¿En dónde puedo encontrar los intereses de los niños? ¿Dónde puedo encontrar el nivel de desarrollo de los niños? Pues hay un libro, hay una bibliografía sugerida en donde puedes encontrar información sobre eso. Y los dominios, criterios, indicadores van dando origen a una bibliografía. ¿Sí? Ahora, en un tiempo era una bibliografía imposible de leer, porque en primer lugar no te daban las fuentes de consulta. ¿Sí? Y eran 200 libros, 80 libros completitos, ¿sí? Que te llevaban 5 años leerlos.
Imposible. ¿Sí? Bueno, afortunadamente en los últimos años, y esperemos que este no sea la excepción, ahora viene poca bibliografía, 20 fuentes bibliográficas en total, ¿sí? Y además viene estipulado de qué página, qué de esa bibliografía vas a leer. Pero aún así, la recomendación es que no la leamos porque no te van a preguntar de la bibliografía, no te van a preguntar de qué dice la ley. No, aquí se trata de analizar tendencias, de analizar enfoques actuales, de manera tal que nos vayamos dando cuenta cómo tiene presencia la inclusión, la interculturalidad, el respeto a la diversidad, la atención a los derechos de niñas, niños, adolescentes, etcétera, ¿no? Porque al final de cuentas, los reactivos no te van a preguntar de la bibliografía, te van a poner casos y situaciones de la vida cotidiana en los cuales tú tienes que elegir la opción que se apegue a las tendencias, a los enfoques, al contenido de esa bibliografía, que a su vez surgió y trata de corroborar los dominios, criterios, indicadores del perfil profesional. Es decir, así se va relacionando todo. Tú te preguntas, ¿y cuál es el referente de la evaluación? Así en resumidas cuentas, maestros. El referente es el perfil profesional. Lo que está buscando de manera indirecta la Secretaría de Educación Pública es que tú tengas las características que dice ese perfil, que seas un maestro que haga su trabajo apegado a los principios filosóficos, éticos y legales. Y si lo haces de esa manera, significa que los conoces, que has leído la ley, la normativa, los derechos, etcétera, ¿sí? Y que lo podrías eventualmente aplicar en la vida práctica, ¿sí? Entonces, el referente es el perfil, ¿sí? Pero el perfil se desprende de la bibliografía, ¿sí? Pero de esa bibliografía no hay que leer textualmente porque no te van a preguntar de eso. Hay que apropiarte de enfoques, de principios, de tendencias, ¿sí? Porque lo que te van a preguntar son casos, situaciones de la vida cotidiana, apegados a los enfoques que debe tener la educación actual y apegados al mismo tiempo al perfil profesional, a los dominios, criterios e indicadores del perfil de cada uno de nosotros. Entonces, no podemos omitir nada. Habrá que conocer el perfil, habrá que leer la bibliografía y habrá que reflexionar acerca de los casos prácticos en donde esto se va aplicando, ¿sale? Bueno, en otro orden de ideas, ya pasando, digamos, a la siguiente diapositiva, vamos a ver, a poner un ejemplo de a qué nos referimos cuando hablamos de realizar su trabajo apegado a los principios filosóficos, éticos y legales de la nueva escuela mexicana. Por ejemplo, aquí nada más cámbienle la función, cámbienle la figura y póngale maestro, póngale director, póngale supervisor, lo que sea. Pero a todos les piden que cumplamos lo que dice estos tres criterios, ¿sí? Por ejemplo, el dominio número 1 dice, realiza su trabajo apegado a los principios filosóficos, éticos y legales de la nueva escuela mexicana. Eso dice el dominio. ¿Qué dice el criterio? El criterio dice que tú asumes en tu práctica educativa, seas maestro, director, supervisor, el valor de la educación como un derecho humano de las niñas, niños, adolescentes para vivir con bienestar y buen trato. A la vez que es un medio para la transformación y mejoramiento social del país. Si yo les dijera, a ver, maestros, díganme de este criterio que dice que hagas tu trabajo, que asumas en tu trabajo el valor de la educación como un derecho humano de niñas, niños, adolescentes, si yo les preguntara, ¿a qué documento te remite este indicador 1.1? ¿A qué documento te remite? Te remite obviamente el artículo tercero y te remite la Ley General de Educación, porque al final todo confluye en el artículo tercero de la Ley General de Educación. Pero hay un documento más específico que claramente está estipulado acá, ¿sí? Y ya me están respondiendo que se refiere
a la Ley General de Educación, artículo 13, sí. Digamos, todo va a recaer en el artículo 13 de la Ley General de Educación. No, pero léanlo bien y se van a dar cuenta que hay un documento más específico que el artículo 13 y que la Ley General de Educación. Dice, asume en su práctica educativa el valor de la educación como un derecho humano de niñas, niños, adolescentes para vivir con bienestar y buen trato. Es correcto, Nahum, Ignacio, me está diciendo, nos remite a los derechos de niñas, niños, adolescentes, ¿sí? A la ley de los derechos de niñas, niños, adolescentes, también Adriana está aportando, sí. Miren, quítenle, quítenle esta parte donde dice asume en su práctica educativa y nada más déjele el valor de la educación como un derecho humano de las niñas, niños, adolescentes. Y aquí hay un para. Ese para, maestros, maestras, introduce la finalidad. Ok, ¿vas a asumir el valor de educación como un derecho humano de niñas, niños, adolescentes? ¿Para qué? Bueno, cuando dice para qué, ya no se está refiriendo a la parte medular, se está refiriendo a la finalidad de por qué tienes que estudiar eso. Y aquí hay un para, ese para es determinante. Pero la parte esencial, la parte nodal, el elemento más importante es el valor de la educación como un derecho humano de niñas, niños, adolescentes. Ese es el tema al que se refiere. Es el tópico al que se refiere el criterio 1.1. La educación como un derecho humano de niñas, niños, adolescentes. Y esto está estipulado en la Ley General, la Ley para los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Sí? Entonces, aquí si tú te preguntas, ¿y qué voy a estudiar ahí? La Ley General para los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Sí? Esa es la parte medular de esto. Bueno, y eso mismo lo vamos a encontrar en lo siguiente. Miren, dice, realiza su práctica docente desde, hasta aquí le cortamos. Y leemos lo siguiente solito. La interculturalidad para favorecer, dice, el diálogo, la igualdad y convivencia armónica, basada en el aprecio y respeto a la diversidad en todas sus experiencias, ¿sí? Y aquí, si yo les diría, yo les dijera, ¿y a qué documento nos remite eso? Bueno, hay un documento que se refiere a la interculturalidad, ¿sí? Y es todo un tema. Y bueno, aquí está el doctor Ricardo Reyes, que es el experto en esta temática, ¿sí? Y que la ha estudiado desde hace mucho, mucho tiempo. Yo he aprendido de él gran parte del esclarecimiento de este término que involucra, pues, una característica de la sociedad humana, de la sociedad mexicana, perdón, ¿sí? Y el 1.3 asume su responsabilidad para participar en procesos de formación continua y desarrollo profesional. Y aquí viene el para nuevamente. ¿Para qué? Pues para favorecer tu práctica. Y si yo te pregunto, ¿qué documento tendríamos que leer para entender la responsabilidad de los maestros en sus propios procesos de formación continua? Bueno, pues hay una ley que se llama Ley General para la carrera de las maestras y los maestros. Y ahí es donde se plantea el participar en los procesos de formación continua y desarrollo profesional. Y ahí es donde viene todo este asunto de la promoción horizontal, vertical, admisión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vean cómo en los propios criterios nos van llevando, ¿sí? Nos van llevando a esta, sí, efectivamente, más Elizabeth, hay una ley, ¿sí? Dice que no la conoce, salió en el 2019. De hecho, fue la que dio origen a la UCICAM, la Ley General para el Desarrollo de la Carrera de Maestros y Maestras. Fue la que dio origen a Mejoredu. En paz descanse, Mejoredu. Sí, entonces, eh, justamente vamos a ir viendo cómo los principios filosóficos, éticos y legales habrá que conocerlos primero y que vayamos viendo cómo están vinculados con cierta bibliografía que habrá que conocer.
pero no conocer la bibliografía así como para aprendértela de memoria, para recitar los artículos, no, 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 no. Para entender que en la vida práctica, que en la vida cotidiana, ¿sí? Hay casos en donde tú te vas a enfrentar todos los días y vas a tener que demostrar que realizas tu trabajo apegado a esos principios filosóficos, éticos y legales que dice que tiene la nueva escuela mexicana, ¿no? Abundando un poquito al respecto, ¿qué resumen podemos sacar de esto que acabamos de leer? A ver, le quitamos la paja, le quitamos los adornos a los criterios y dejamos la esencia nada más. Y si tú te preguntas, a ver, ¿cuáles son entonces los aspectos nodales del dominio número uno, los tres criterios del dominio número uno y cuáles son los tres grandes temas que aborda? Uno, todo lo relacionado a la educación como derecho humano. Todo lo que tenga que ver con el respeto a los derechos de niñas, niños, adolescentes y que deben estar presentes en la educación. Y aquí entra la inclusión, y aquí entra la interculturalidad, el aprecio a la diversidad, aquí entra el bienestar, aquí entra el buen trato, ¿sí? Ok, aquí realiza su práctica desde la interculturalidad y el otro participa en procesos de formación continua y desarrollo profesional. Vean cómo ya los criterios sin los adornos que están al principio y al final ya suenan un poquito más accesibles, ya suenan un poquito más entendibles. Entonces el dominio número uno que dice que realice su trabajo apegado a los principios filosóficos, éticos y legales, se refiere a que entendamos que la educación es un derecho humano y todo lo que tenga que ver con la educación como derecho, pues tenemos que promoverlo, respetarlo, impulsarlo, ¿sí? Debemos entender que nuestra patria es intercultural, ¿sí? Entonces, debo asumir, realizar mi práctica desde esa interculturalidad, respetándola, impulsándola, tratando de promover su riqueza. Y el otro es que participemos en los procesos de formación continua. Ahora, ¿cómo viene esto en las guías? En las guías. Miren, en las guías nos dice que los exámenes traen tres áreas. El área número uno son los aspectos normativos. El área número dos, en el caso de los directores, es la gestión escolar, de los directivos de la gestión escolar. Y el área número tres, prácticamente todas las funciones, es la relación de la familia, la comunidad y otras instituciones. Bueno, ¿en dónde están los principios filosóficos, éticos y legales de la educación? En el área número uno. ¿Sí? Siempre han venido en el área número uno y se refieren el 1.1 a los principios legales para una educación integral, a los criterios de la educación y a los fines de la educación. ¿Sí? Si esa tabla número uno la comparamos, ¿sí? En este caso, estamos hablando de directores aquí. Vamos a ver qué dice o qué han dicho las guías que han salido años anteriores. Este año no han salido, obviamente, pero qué dicen sobre este primer aspecto. Miren, el área uno para los directores en las guías de estudio han sido los aspectos normativos, ¿sí? Y el 1.1 son principios legales para una educación integral, el 1.2 criterios de la educación y el 1.3 fines de la educación. ¿Qué dice la guía de los maestros ahora sobre ese primer punto? Aspectos normativos. Y te dice principios legales para una educación integral. En el caso de un director, principios legales para una educación integral. Igualito, igualito. Nada más que lo que cambia en un docente es que te preguntan o te dan una guía donde dice que tienes que estudiar las bases normativas de la nueva escuela mexicana. ¿Cuáles son las bases normativas? Las leyes, los acuerdos, los protocolos, para que lleves a cabo tu trabajo apegado a ello. Acá me dice criterios y fines de la educación. ¿Qué le preguntan, por ejemplo? Esto es para un docente a un ATP, por ejemplo. Principios legales para una educación integral, bases normativas para la nueva escuela mexicana, lo mismo, ¿no? Ahora, ya analizando
a detalle, cómo se presentan ya las áreas y las subáreas en donde está presente esos aspectos legales, filosóficos, normativos de la nueva escuela mexicana. Bueno, en las guías de estudio que se han presentado dice, por ejemplo, a ver, ¿a qué se refiere el área número 1 que dice aspectos normativos? Ok, a ver, ¿qué te van a evaluar? ¿Qué van a buscar? Van a buscar que tú conozcas, comprendas y apliques los fundamentos legales de la educación integral, los criterios y sus fines para el ejercicio de la función directiva con apego a los principios filosóficos y normativos. Eso, digamos, en el caso perdón, en el caso de un directivo. Pero si analizas, en el caso de un docente va a ser exactamente lo mismo, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de principios legales para una educación integral, ¿a qué se refieren los principios legales? A que comprendas y apliques el marco normativo del interés superior de niñas, niños, adolescentes, así como las funciones de la nueva escuela mexicana, la mejora escolar, las atribuciones de las autoridades educativas para la formación integral de las alumnas y los alumnos, ¿sí? Los principios legales hacen énfasis en el interés superior de niñas, niños, adolescentes, los niñas, niños, adolescentes como centro del sistema educativo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de los criterios de la educación? Dice que tienes que conocer, comprender y aplicar cuáles criterios interculturales, humanistas, de equidad, inclusión, excelencia, integridad y respeto al interés general de la sociedad, al igual que los principios de las ciencias ambientales, lo nacional, lo democrático para la mejora del servicio educativo. ¿A qué nos referimos entonces cuando hablamos de que realizamos el trabajo apegado a los principios filosóficos, éticos, legales de la nueva escuela mexicana? A practicar, entender la interculturalidad, aplicar una educación humanista, hacer de la equidad una bandera cotidiana, ¿sí? Eh, el hacer escuelas incluyentes que promuevan la excelencia, que favorezcan el desarrollo integral de los alumnos, ¿sí? Que se respete el interés general de una sociedad, ¿sí? Que se favorezca lo nacional, lo democrático, las ciencias ambientales. A eso nos referimos cuando se habla, cuando se dice que debemos hacer nuestro trabajo apegado a los principios filosóficos, éticos y legales. Ahí se abre el abanico. Ahí se ven todas las posibilidades, ¿sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de fines de la educación? Aquí se sigue abundando sobre lo mismo y se sigue diversificando las opciones que se refieren a lo filosófico, a lo ético y lo legal. Hablamos de los fines de la educación. ¿Cuáles son los fines de la educación? Promover, favorecer la dignidad humana, promover una cultura de paz, actitudes solidarias en el ámbito internacional, ¿sí? Para coadyuvar a la transformación de nuestra sociedad. Bueno, todo en conjunto, maestros, todo en conjunto se refiere a aspectos normativos, aspectos filosóficos, aspectos éticos, aspectos legales de la nueva escuela mexicana. Si pudiéramos hacer a partir de esto, y no voy a quitar la diapositiva, les voy a pedir que hagamos el siguiente ejercicio. Maestros, si yo les dijera, a ver, hagamos un listado de cuáles son los principios filosóficos, éticos y legales de la nueva escuela mexicana. Ubiquen las palabras clave y empecemos a ponerlas en el chat. Así, ¿sí? Ahí están ya señaladas. O sea, ¿cuáles son los elementos que componen esos principios filosóficos, éticos y legales? Pongamos palabras.
palabra suelta. Hagamos ese ejercicio. No voy a quitar la diapositiva para que lo vaya viendo. Ok, ahí tenemos una. Equidad. Ok, inclusión, humanismo, cultura de la paz, educación integral, ¿sí? Cultura de paz, correcto. No importa que se repitan. Adelante, adelante. Interculturalidad, sí. Ahí estamos. Bien, bien, bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Dignidad humana, sí. Interés superior de niñas, niños, adolescentes, sí. ¿Sí? Interés superior de niñas, niños, adolescentes, sí. Transformación social, dignidad humana, integridad, sí. Ok, democracia, excelencia. Ujú. Transformación social. Ok. Ujú. Igualdad sustantiva es importante esa. Formación integral. Ok. Ok. Transformación social. Bien. Bien, maestros. Estamos dando en el clavo. ¿Sí? Cuando respondemos reactivos de opción múltiple, precisamente lo que nos da la opción de respuesta correcta es cuando conocemos esa tendencia. Yo les dijera, a ver, ahora sí, ya vamos entendiendo cuáles son las características de la nueva escuela mexicana, cuál es la característica de la nueva escuela mexicana, pues esto. Y eso se resume en los principios filosóficos, éticos y legales. Es una escuela mexicana que promueve la equidad, la inclusión, la interculturalidad, la igualdad sustantiva, los derechos en los niños, los niños como centro del proceso educativo, etcétera. La transformación social, ¿sí? El pensamiento crítico, ¿sí? Es decir, es justamente la libertad de pensamiento, ¿sí? Es justamente lo que caracteriza a la nueva escuela mexicana. Ya estamos dando en el clavo de qué se trata todo este asunto, ¿no? Aquí está el área 2 que no vamos a detenernos en ella, el área 3 tampoco, porque nos interesa en este momento el área uno. La bibliografía, les decía, afortunadamente ha venido los últimos años así de esta manera con el acuerdo, por ejemplo, que se modifica tal, viene aquí que lo que tienes que estudiar y viene un enlace que te lleva al documento, ¿sí? Viene el número de acuerdo, viene la ley y viene un enlace que te lleva al documento. Ahora, en este caso dice Acuerdo 716 por el que se establecen los lineamientos para los consejos de participación social de la educación. Entonces, aquí la bibliografía dice, a ver, el referente es el acuerdo, pero no vas a estudiar todo el acuerdo, nomás estudia de ese acuerdo los artículos 34, 35, 39 y 42, ¿sí? Si te dice, aquí vamos a leer a Serafín Antunes, ok, pero nada más la página 221 y la 222, ¿sí? Aquí vamos a leer un artículo del Centro de Perfeccionamiento y Experimentación. Aquí, si no te dice de qué página, lo vas a leer todo. Aquí te dice de la página 16 a la 25 nada más, ¿sí? Ok, es lo que vamos a leer nada más. Afortunadamente hoy la bibliografía viene de esa manera. Aquí normalmente cuando tenemos un círculo de estudio con más tiempo, lo que hacemos es seleccionar cuáles de estos documentos son los que tendríamos que leer y que tienen que ver con los principios filosóficos, éticos y legales de la nueva escuela mexicana. Por eso lo puse, ¿no? Ahora sí, vayámonos al siguiente punto. Ok, ahora sí. ¿De dónde salen los reactivos? Ya tengo la bibliografía, ya tengo el perfil, ya viene la guía. Bueno, los reactivos salen del perfil en primer lugar, porque lo que están buscando es que tú realices tu trabajo apegado a los principios filosóficos, éticos y legales. Y eso está en el perfil profesional. Pero del perfil se deriva la bibliografía. Bueno, pues hay que leer la bibliografía y entender así aspectos como tendencia, lo que estamos haciendo en este momento. Pero al final de cuentas son casos de la vida práctica los que dan origen a los reactivos de opción múltiple
de diferentes tipos y diferentes formatos. Ahora, ojo con el siguiente apartado de la guía. Ojo con estos verbos que vienen en la guía, en las áreas y subáreas de la guía. Conoce, comprende y aplica. Conoce, comprende y aplica. Conoce, comprende y aplica. Conoce y aplica. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué significa eso? Que de los documentos que tú estudies del perfil profesional, van a verificar primero que sepas, que los conozcas, que los hayas leído, ¿sí? Que los comprendas, por supuesto, pero que además sepas aplicarlos. Pero como no van a ir a verte en tu práctica que los apliques, van a poner casos hipotéticos, verosímiles. Cuando digo verosímiles, me refiero a que es factible, es posible que eso que viene ahí suceda en una escuela, ¿sí? Que el maestro Ricardo reprobó a la mitad de su grupo y por lo tanto él tiene ¿en qué aspecto tiene que intervenir? Inciso A, B y C. O sea, porque hay un maestro Ricardo en muchas escuelas que reprueba a la mitad de los alumnos, ¿cierto? ¿No? ¿Sí? Entonces vienen casos de ese tipo, ¿no? Entonces, cuando dice conoce, comprende y aplica, significa que van a venir reactivos de nivel taxonómico 1, conoce, nivel taxonómico 2, comprende, nivel taxonómico 3, aplica. Y la aplicación son casos. El conocimiento es porque viene referido a algunas tendencias, alguna ley, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me regreso a los reactivos. En las guías de estudio vienen algunos ejemplos de reactivos como este. Es decir, va a haber reactivos de cuestionamiento directo, por ejemplo. En esos reactivos de cuestionamiento directo va a haber una oración interrogativa o afirmativa que va a demandar una tarea que tú tienes que conocer, ¿no? La pregunta es, por ejemplo, ese es un reactivo de cuestionamiento directo. ¿Qué acción del director fomenta la formación integral de alumnas-alumnos? Bueno, y aquí viene A, B y C, ¿sí? Y tú tienes que elegir una sola opción de respuesta entre A, B y C, ¿sí? ¿Qué acción del director fomenta la formación integral de alumnas-alumnos? Recuerden que la formación integral es un principio, ¿sí? Ok, y decimos, garantizar que se desarrollen actividades lúdicas que permitan regular las emociones, mostrar empatía y mantener relaciones positivas. Esa es la opción A, que es la respuesta correcta, pero vamos a ver qué dice la opción B y por qué no es la respuesta correcta. Gestionar becas de apoyo para respaldar a niñas y niños en condiciones de vulnerabilidad social, asegurando su permanencia. Esa es una acción real, recomendable, viable, pero aquí la pregunta es, ¿y le abona a la formación integral la gestión de becas? ¿Sí? C, permitir el uso de vestimenta típica de acuerdo con su origen étnico en alumnas y alumnos que no tienen recursos para portar el uniforme escolar. Bueno, cuando ya entramos en el punto de decir, ¿y cómo voy a dar con la respuesta correcta en un cuestionamiento directo? Pues lo que hacemos ya en la orientación, decirles, a ver, maestros, si en tu examen viene un reactivo de cuestionamiento directo, donde viene la pregunta y viene tres opciones, tú tienes que elegir una, mira, recomendación, descarta la opción que consideres más alejada de la verdad. Elimina una. ¿Por qué razón? Porque el cerebro solamente puede comparar dos cosas. De las tres, elimina uno. Yo digo, ok, pues yo eliminaría la de la vestimenta típica, que no tiene mucho que ver con la formación integral, y dejo lo de las becas y las actividades lúdicas. Ok, y ahora sí me pongo a analizar y digo, ok, le doy más peso al inciso A, por lo tanto, comparo y analizo con detenimiento las dos opciones que quedaron vivas y tomo una decisión y me quedo con la seguridad de que elegí la respuesta correcta para estar un poquito tranquilo, ¿no? Vienen reactivos de completamiento también, es decir, no te van a preguntar qué dice el artículo tercero, qué dice la Ley General de Educación, no, 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 no. Te hacen una pregunta y dice, para que dentro del aula se evidencie la contribución de las habilidades sociales
y emocionales para el desarrollo integral de los alumnos y alumnas, la maestra A, B y C. ¿Por qué es de completamiento? Bueno, porque tiene que haber una frase que complete, digamos, algo inconcluso. Normalmente vienen de otra manera, vienen, digamos, 3 líneas en blanco y vienen opciones A, B o C, ¿sí? Y aquí te está diciendo de completamiento porque este enunciado inicial está incompleto. Por eso los 3 puntos suspensivos. Y aquí te pregunta, ¿cuál de estas opciones A, B o C completa esta afirmación que está empezando acá? Para que dentro del aula se evidencie la contribución de las habilidades sociales y emocionales para el desarrollo integral de las alumnos y alumnos, la maestra, inciso A, propone a la familia del alumno actividades de apoyo para realizarse en casa a fin de fortalecer su seguridad. Pues no. Propone que las alumnas, alumnos que presentan conductas inapropiadas dentro del aula sean atendidos de manera externa, porque la escuela no cuenta con personal especializado. C, dialoga con alumnos, alumnos sobre sus conductas y diseña estrategias para mejorar su autoestima y comunicación asertiva, de modo que aprendan a autorregular su comportamiento ante diversos contextos. Nótese que aquí están buscando que tú te des cuenta que la tendencia actual de la educación y de los principios es que los problemas de la escuela se solucionan en la escuela, con la conjunción del personal y las habilidades del personal, nunca de manera externa. Aquí te dice de manera externa y aquí te dice actividades de apoyo para realizarse en casa, que también es algo externo. El trasfondo de esto es, los problemas de la escuela se solucionan en la escuela. Para eso es el consejo técnico, para eso es el colectivo y esa es la tendencia actual, ¿sí? Hay reactivos de relación de elementos, donde tienes que relacionar la columna de la izquierda con la columna de la derecha, y en las opciones A, B o C hay como diferentes combinaciones, donde tú tendrías como que establecer una, y para eso también hay algunas recomendaciones, como elegir una combinación de letras y números que tú sepas, esta definitivamente sí es, esta definitivamente no es, e ir descartando en qué opción se encuentra esa relación que sí es o que no es, y vas a elegir la que es o a descartar la que no es y vas a corroborar que las demás tengan lógica, ¿no? Y estos son mañas que va uno adquiriendo a lo largo de las prácticas para poder llegar, para poder llegar pues a, a la respuesta correcta, ¿no? Entre otros consejos que les puedo ayudar, miren, cuando enfrentemos un examen, resuélvanlo con la lógica de un maratonista, no de un velocista. Esto no es una carrera de velocidad, es de resistencia. Oxigenen su cerebro, ¿sí? Celebren la decisión que tomen. Elegí la A, sí es la A, por supuesto que sí es, ¿sí? Mastiquen algo, nueces, almendritas, ¿sí? Eviten bloqueos mentales. Y finalmente, hoy tenemos la excelente posibilidad de auxiliarnos de inteligencias artificiales. Y las inteligencias artificiales nos ayudan a hacer resúmenes, a ser reactivos. Y bueno, pues está ChatGPT, está ChatPDF, está Gemini, está Claude y está un experto que es el doctor Ricardo también en este equipo y parte de vanguardia, porque por eso se llaman vanguardia, porque estamos justamente con los adelantos tecnológicos y los vamos a utilizar, por supuesto, para una gran preparación de ustedes. Maestros, hasta aquí, para no cansarlos más, ¿sí? Y para que no vayas a dormir tan tarde. No sé si hay alguna pregunta, alguna reflexión. Dispuesto, pues, a continuar. Muchas gracias.